¿Qué tal a todos? Soy SGT911 para el segundo video de la Codepedia en el curso de Bases de la Programación. En este video vamos a ver qué es una variable y los operadores. Una variable es un espacio en memoria que se asigna a la hora de iniciar un programa para poder almacenar datos y poder leerlos después en otras partes del programa. Este se identifica por un nombre que dirige a una dirección de memoria con la cual podemos acceder a los datos que habíamos escrito anteriormente. Este posee unas limitantes que nosotros podemos definir a la hora de escribirla y de generarla. ¿Cómo se debe nombrar una variable? Porque esas tienen unas reglas a la hora de crearlas para que el lenguaje pueda saber que se está dirigiendo a una palabra y no a una frase reservada o a un número o a una constante. Estas tienen que iniciar por una letra del alfabeto o por un guión bajo. La letra del alfabeto no importa si empieza en mayúsculas o minúsculas. No puede acabar en un guión, en un punto o en una coma. Estas no pueden contener espacios, puede acabar en guión bajo y pueden contener guiones bajos entre las palabras a forma de espacios para poder ser más legibles. Las variables son sensibles a la capitalización en muchos lenguajes. Hay lenguajes que no son sensibles a la capitalización, como es el caso de los scripts de la consola de Windows. Si tú haces un script en la consola de Windows, en el CMD, y declaras y lees variables y accedes a una variable con capitalización y a una variable sin, estas van a ser totalmente similares, van a ser las mismas y van a dirigir a la misma dirección de memoria. Claramente si están escritos de igual manera, pero con una capitalización distinta. Aquí vemos unos ejemplos de cómo se definen las variables. Por ejemplo, acá está mal escrito porque el propio lenguaje te está diciendo: aquí estoy detectando un número y a partir de aquí ya estoy detectando la variable. Entonces unonum no sirve porque ahí va a decir: ¿cómo que después de un número me vas a decir una variable? Esto no tiene sentido. O por ejemplo acá abajo que ponemos un espacio. Aquí, al igual que en la primera parte, aquí dice: hasta acá es una variable, a partir de acá es un número. Por ejemplo, acá está lo que se dice en el punto 4 de cómo nombrarlas, que se puede utilizar guiones bajos para decir que hacen parte de la misma variable. Porque si yo acá pongo un espacio, aquí ya como arriba se pone como un número, y cuando le pongo el guión bajo ya está detectando que hace parte del nombre de la variable. Acá hace alusión al quinto punto, que dice que una variable es sensible a la capitalización, que el número 1 es distinto a número 1 con la U mayúscula. Ahora vamos a ver que las variables pueden almacenar unos ciertos datos, pueden almacenar números, pueden almacenar palabras, entre otras cosas que ya vamos a ver. Los tipos numéricos son el entero, el natural, el flotante y el flotante de mayor precisión. Acá el int o entero es un tipo de dato que almacena números, ya sean positivos o negativos, pero sin coma decimal. Y esas tienen unas variantes que son el big int, el small int y el tiny int, que son lo mismo que el entero, solo que tienen menos capacidad para almacenar números. Al igual, por ejemplo, si tú vas a almacenar una edad, es preferible que utilices un tiny int, porque tú sabes que de 101 no se va a pasar la edad. Es imposible que haya una persona que tenga una edad 1000. O por ejemplo, cuando vas a almacenar el puntaje en un juego, sí es preferible utilizar un entero, porque tú sabes que dependiendo de la forma de puntuar, ya sabes que vas a pasar de los 2000, 3000, de los 10.000, 1000, y
y puede ser negativo, o entonces se puede decir, puede haber puntajes negativos. Entonces, por ejemplo, para la edad también es bueno el unsigned int, que es un número natural. Este se utiliza para cuando vas a utilizar los enteros, pero solo de manera natural, es decir, del 0 para arriba. No se van a poder utilizar los números negativos. Este, al igual que el integer, tiene las mismas variantes: big int, small int y tiny int. Después siguen los de coma flotante, que es muy similar al entero, solo que aquí ya tiene un espacio reservado para guardar los puntos decimales. Por ejemplo, 15,6, 15,005. Y este tiene una limitante, que no puede almacenar puntos decimales tan grandes, a lo contrario que el double, es exactamente lo mismo que el float, solo que este posee un mayor número de decimales. Es como se ve en el ejemplo. Acá decimos que vamos a declarar un entero A y puede almacenar un -1. En el unsigned int B podemos almacenar un 1. Si yo acá le pongo un -1, él me va a decir: ¿cómo es posible esto? Tú me estás diciendo que va a ser un número natural y me estás dando un número entero. Pero acá los flotantes, acá hacemos alusión de que para los flotantes tiene un número limitado de comas. En cambio, para los dobles tiene un número mayor de espacios después del punto decimal. Después siguen los biposicionales. Los biposicionales son tipos de datos que solo pueden estar en dos estados. Por ejemplo, los datos de tipo booleano o de verdad, que este puede estar solamente en dos estados, puede ser verdadero o falso, true or false. Y los bits, que es similar al booleano que vimos que está acá arriba, pero este tiene una diferencia. En vez de ser verdadero y falso, es 1 y 0, justamente del bit, del estado encendido y apagado. Como vemos acá, aquí estaría el booleano y le decimos que va a ser un valor verdadero. Y en el bit le decimos que es un 1. Y si yo intento poner un número distinto a 0 o a 1, me va a tirar un error. Después siguen los de cadena de texto, que viene siendo el char y el string. El char, como viene de su nombre, solo guarda un carácter, es decir, solo puede almacenar una sola letra de todo el teclado. Por ejemplo, yo puedo decir que solo voy a almacenar una A. Entonces él solo puede almacenar un dato por variable. En cambio, el string está preparado para almacenar más de un solo carácter en la variable. Entonces, para poder saber que es un char o un string, cuando le decimos que es un char, va a ir con la comilla sencilla, pero cuando decimos que es un string, va a ir con la comilla doble. ¿Esto por qué se hace así? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una función, que eso ya lo vamos a ver adelante, yo puedo decir, solo pueden entrar caracteres, y yo digo, quiero enviar una constante, pero no quiero generar una variable. Entonces tú puedes utilizar acá, y entonces el lenguaje ya reconoce que, como se ha hecho con la comilla simple, es un carácter. Entonces, si yo le pongo la comilla doble y en la función está hecha con un carácter, entonces ya va a tener un error. Va a decir: usted me está dando una colección de caracteres, no me está dando un solo carácter. Así sea de un solo valor, de un largo 1. Entonces, así es como podemos definir los caracteres y los strings sin necesidad de definir las variables, para cuando vayamos a utilizarlas como constantes en los lenguajes, en los programas y así. Los operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores son formas de poder alterar una variable y poder sacar resultados a partir de ella. Ya, por ejemplo, los operadores aritméticos, que son los de matemáticas de toda la vida: la suma, la resta, la división, la multiplicación, entre otras. La suma, que es con el símbolo más, entonces aquí estamos diciendo A es igual a 2 más 1. Entonces aquí, primero, como le dije, de derecha a izquierda, da así.
te voy a decir 1 más 2 va a ser 3. Y eso lo guardamos en la variable A. O por ejemplo acá. Aquí está diciendo hola mundo. Entonces él va a sumar todos estos, los va a concatenar. Que concatenar significa que vamos a sumar strings. Entonces, hola, se le va a sumar un espacio, después se le va a sumar un mundo y después se le va a sumar los dos signos de exclamación. Entonces, si yo quiero extraer a B, entonces es B sería equivalente a decir hola, espacio, mundo, con los signos de exclamación. Es ese pedazo de acá y el de acá son equivalentes, solo que están hechos de formas distintas. La resta, la multiplicación, que la multiplicación se utiliza es con el asterisco. La división, que se utiliza con el slash, y la división entera. Esta solo las poseen algunos lenguajes. La división entera está hecha para los lenguajes como Python, que son de tipado dinámico, que vamos a ver más adelante, que tú no tienes necesidad de definir qué tipo de variable es. Entonces, si yo quiero guardar un número entero, pero en una división, yo digo que va a ser una división entera. Entonces, él no me va a volver ver, por ejemplo, 1,00000023445, sino que él me va a tirar el entero aproximado con los decimales. Entonces, si es 2,59, entonces como está más cerca del 9 que del 0, entonces lo va a aproximar al 2, en el caso de que la parte entera sea el 1. Pero si por ejemplo es 45, como está más cerca del 0, entonces lo va a aproximar al 1, en caso de que sea el 1. Y el módulo, que es el residuo que te da la división. Por ejemplo, cuando teníamos esa división que se hacía en primaria, que se sacaban dos resultados, un residuo y un resultado. Entonces el residuo es lo que vamos a sacar con el módulo. Y la potencia, que es la que se ve ya en matemática de 6 y 7, que es elevar al cubo, al cuadrado y así. En otros lenguajes es con el gorrito, con este carácter de acá. Los operadores asignativos son los que alternan las variables sin necesidad de poner el igual, o de llamar a la propia variable. Por ejemplo, el incremento, que es a más, entonces le vamos a decir que le vamos a adicionar 1 a la variable a, que sería equivalente a este de acá, que sería a es igual a a más 1, al igual que el decremento. La suma, resta, multiplicación, división y módulo asignativo. Se le pone al igual la operación que vayamos a hacer. Entonces, cuando yo digo a más igual 2, ese sería equivalente a decir que a es igual a más 2. Y así con el resto de las operaciones. Los operadores relacionales, que son los que comparan las dos variables. Por ejemplo, mayor que, es decir, que un número a es mayor a un número b, o el mayor o igual, que dice si a es mayor o igual a b, al igual que el menor que, el igual y el distinto. Todos los operadores lógicos son los que se utilizan con valores booleanos, que sería el y, el o y la negación. Por ejemplo, si yo pongo a y a es verdadero y pongo b y b es falso, entonces me va a tirar falso, porque tienen que ser las dos verdaderas. De caso contrario, en el o me va a decir que es verdadero, porque con solo una de las dos sea verdadera, ya me va a decir que ambas son verdaderas. Y la negación sería equivalente a decir si es verdadero, no me vas a negar, lo vas a negar. Si es verdadero, me lo vas a pasar a falso, y si es falso, me lo vas a pasar a verdadero. Y hasta aquí vendría siendo la parte teórica. Ya vamos a pasarnos a nuestro editor PCInt para hacer ejemplos con esto. Bueno, una vez acá en nuestro editor de texto PCInt, vamos a ver unos ejemplos con las variables. Por ejemplo, una calculadora.
acá vamos a utilizar, nos vamos a adelantar un poquito y vamos a utilizar el si, el if, que se dice en inglés y en los lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, quiero hacer una calculadora sencilla que sume, reste, multiplique y divida. Entonces, primero vamos a crear dos variables que van a ser número 1 y número 2. Número 1 que va a ser un entero y número 2 que va a ser también otro entero, bueno, un número, y la operación que va a ser un texto. Listo. Entonces vamos a decir escribir ¿cuál es el primer número? ¿Cuál es el segundo número? Número. Listo. Listo. Y vamos a decir que nos lea en el número 1, no el valor que él nos vaya a consignar. Entonces tenemos que decir conseguir o obtener, conseguir el primer número. Listo. Y conseguir el primer número y el segundo número. Listo. Ahora vamos a decir que vamos a leer el número 2. Listo. Y vamos a conseguir la operación con la cual vamos a ejecutar. Conseguir la operación a ejecutar. ¿Cuál es la operación? Listo. Operación. Y vamos a leer el dato que nos vayan a escribir y lo vamos a guardar en la operación. Entonces vamos a escribir los tres, primero que todo, para ver que si esté guardando donde tiene que ser el número 1, número 2 y la operación. Listo. Ejecutar. Entonces, ¿cuál es el primer número? El primer número, por ejemplo, va a ser 12. El segundo número va a ser 8. ¿Cuál va a ser la operación? Va a ser un más. Entonces aquí dice 12, 8 y el más. Listo. Ahora vamos a decirle sí. Sí, entonces vamos a utilizarlo con según, que ahorramos más espacio, variable numérico. Vamos a ver si funciona con otras. Las que hace mucho no trabajaba en PC para maquetación. Entonces vamos a decir si es más. Entonces si es más, el resultado, que va a ser otra variable que vamos a definir, resultado es igual a 0. Listo. Si le hacemos el más, entonces resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Número 1 más número 2. Listo. Listo, vamos a borrar esto. Y vamos a repetir lo mismo con las otras operaciones. Operación, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Listo. Entonces, si es menos, pues claramente significa que vamos a restar. Si es por, vamos a multiplicar. Y si es dividido, vamos a dividir. De otro modo, vamos a decir, si nada consigue, escribir operación no válida,
no válida, y resultado va a ser igual a un 0, porque la operación que el usuario ha puesto no va a ser ninguna de todas las que hemos dicho. Entonces vamos a escribir al final del algoritmo el resultado del espacio, el número 1 con más la operación porque puede ser la suma, la división, la multiplicación, el resultado del número 1 con la operación del número 2 va a ser igual a el resultado que hemos calculado en el segmento de acá arriba. El segundo va a coger la operación y va a ir pasando por cada uno. Si es más, va a ser este. Si es menos, va a ser este. Si es el asterisco, va a ser este. Si es el slash, va a ser la división. Y de otro modo, es decir, si ninguna coincide, vamos a escribir la operación no es válida y el resultado va a ser 0. Ejecutamos. ¿Cuál es el primer número? El primer número va a ser 12. El segundo número va a ser 8. Y la operación creo que es aún más. Entonces, el resultado de 12 más 8 es igual a 20. ¿Ves? Hasta aquí funciona. Por ejemplo, quiero decir, ¿sabe cuánto es la mitad de 12? 2, bueno, 21. Escribí mal. 12 C 2 y vamos a dividir. 12 dividido 2 es igual a 6. O por ejemplo, en el caso que acá ya hemos contemplado de que la operación no sea válida, que nada sirva, que la operación que hemos puesto no coincida con ninguno. 12 34 y P. La operación es válida. El resultado de 12P 34 es igual a 0 porque la operación no estaba contemplada. Si vemos el diagrama de flujo, que es bastante grande, ya vamos a ver. Primero vamos a ejecutar las variables, les vamos a conseguir el primer número, ahora vamos a conseguir el segundo número, conseguimos la operación y una vez tengamos la operación, aquí vamos a decir si es más, por favor súmame, si es menos, por favor réstame, si es asterisco multiplícalo, si es slash divídelo, y si no pasó y si no sirvió, si no hay ninguna operación que haya coincidido, di que la operación no es válida y pon el resultado en 0, y al finalizar el algoritmo escríbeme el resultado del número, toda la cadena de texto que ya hemos puesto. Listo. Este vendría siendo un ejemplo. Otro ejemplo es por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, escribir datos. Entonces vamos a poner, quiero un nombre que va a ser un texto, nombre y apellido 1 y 2. Listo. Apellido 1 y apellido 2. Apellido 2. Listo. Y vamos por último a obtener una edad que va a ser 1. Listo. Entonces, escribir, por favor, escribe tu nombre completo. Listo. Y vamos a poner con un espacio a leer el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. Listo. El apellido 1, perdón, y el apellido 2. Listo. Y vamos a pedirle también que
escribir, listo, por favor, escribir tu edad, listo, y vamos a decir leer la edad, listo. Entonces acá vamos a decir escribir tu nombre es nombre, escribir también, escribir tu nombre completo es el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. Apellido 1 y el apellido 2, listo. Y vamos a escribir tu edad es pues la edad, no va a ser el nombre, la edad, listo. Y vamos a poner un sí, listo. Expresión lógica, si edad es mayor o igual a 18, por ejemplo, es decir que es mayor de edad, entonces aquí sí es verdadero, es decir, si es mayor de edad. Entonces vamos a decir escribir eres mayor de edad, listo. Y aquí vamos a hacer una variable temporal que va a ser igual a edad a 18 menos la edad, listo. Entonces vamos a escribir te faltan temporal años para ser mayor de edad, listo. Entonces vamos a ejecutar para hacer la prueba, listo. Entonces aquí decimos tu nombre Pepito, Pérez, segundo, listo. Por favor escribe tu edad. La edad de Pepito va a ser 13 años, listo. Entonces aquí es, tu nombre es Pepito, tu nombre completo es Pepito Pérez segundo, tu edad es de 13 años y te faltan 5 años para ser mayor de edad. Y claramente 13 más 12 es igual a 18. Listo. Acá como se ve, nos faltan unos espacios. Acá y acá. Listo. Y este sería otro ejemplo. Por ejemplo, si fuera una aplicación, una aplicación comercial, necesitaríamos que estos datos sean guardados en una base de datos. Entonces aquí ya al último, a lo mejor hay una función guardar, las funciones son cosas que veremos más adelante. Guarda y vamos a poner los nombres, apellido, 1 y 2, apellido, y poner la edad. Y entonces esa función lo que se encargaría sería de guardar esto en una base de datos, en un archivo, en algo por el estilo. Pero como no avanzamos hasta por allá, vamos a comentar esto de momento. Probablemente más adelante volvamos a utilizar este algoritmo para el tema de modificar archivos o ingresar a bases de datos cosas. Listo, sin título, variables 2. Y entonces hasta aquí sería el video de hoy. Todo lo que viene siendo variables. Se me olvidó una cosa. Esa variables 3. Variables 3. Se me olvidó lo del tema de los booleanos. Aquí vamos a ver el i y el o. Entonces, verdadero. No son palabras reservadas, ¿cierto? No sé, prueba 1. Por ejemplo,
para ver que si la prueba pasó o falló. Prueba 1 va a ser falso, es decir, que falló, por ejemplo. Y la prueba 2, digamos que la logró, verdadero, listo, aquí está, listo. Entonces vamos a escribir prueba 1 o prueba 2 en PCInt, prueba 2, el o lógico, las dos rayitas, es como eso, acá, serían equivalentes en PCInt al o. Entonces aplicando la misma lógica, ya que está esto en español, entonces el i lógico sería i, listo, y la negación, no sé muy bien cómo es acá, escribir la negación sería a no, entonces sí, es igual a no, entonces prueba 1, no, prueba 2, y vamos a escribir los dos por separado. Acá lo vamos a ejecutar, y entonces vamos a escribir para entendernos más, vamos a poner más escribir o lógico, el y la negación, el o lógico sería verdadero porque uno de los dos ya es verdadero. El i lógico sería falso porque ambos tienen que ser verdaderos para que funcione. Y la negación, entonces, como prueba 1 era falso, lo cambió a verdadero, y como era verdadero, lo cambió a falso. Esto sirve mucho para el tema de los sí y el tema de los según, al igual que los bucles, mientras, repetir y para poder tener más cosas en cuenta. Es decir, no solo tener una cosa en cuenta, por ejemplo la edad, sino también tener en cuenta, no sé, la altura, que si cumple una edad y una altura, vamos a hacer esto, si no lo cumple, vamos a hacer esta otra cosa. Y hasta aquí, con estas 3 ejemplos, veríamos el tema de las variables. Estas son las variables, ¿cómo se dice? Las variables primogéneas, por así decirlo, que son las variables más básicas que vienen por regla en todos los lenguajes de programación. Ya veremos lo que son los objetos en nuestro curso de programación orientada a objeto, y los ¿cómo se dicen? Los arreglos o vectores, o matrices, que son una variable que puede almacenar más de un valor a la vez. Es decir, la edad sería, por ejemplo, edad, y tendría varios espacios, varias cajitas, por así decirlo. Y en esta cajita vamos a tener una edad, en esta otra cajita vamos a tener otra, en la cajita 3 vamos a tener otra, y así. Entonces este ya vendría siendo como un abrebocas el tema de las variables, el tema de los tipos de datos y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Suscríbanse, den like, comenten alguna cosa que no hayan tenido en cuenta. Yo voy a procurar por responderles, y nos vemos en otro video de Codepedia.